¡Hola! Hoy os traigo la segunda parte de las últimas lecturas del mes de abril, que ya os comenté en el último vídeo que iba a dividirlo en dos partes porque eran muchísimas. Os dejo por aquí arriba el primer vídeo por si no lo habéis visto. Y vamos a empezar. Después de todos los que os comenté el otro día, en abril también leí Dos húsares de Tolstoy. Os hablé de él en el último book haul que hice. Y es que me moría de ganas de leerlo, lo recibí y ya. No sé si tardé una semana en ponerme a leerlo porque tenía un montón de ganas. Ya sabéis que este año leí también Guerra y Paz. Estoy como un poco imbuida por el espíritu Tolstoy. Este es un libro que escribió en su juventud y bueno, ya veis que es un relato súper cortito, pero muy recomendable. Si no habéis leído nada de Tolstoy, os recomiendo este libro porque para empezar puede estar muy bien, puede haceros perder un poco el miedo por los autores rusos, que es grande e incluso diría yo inmenso, el pánico que nos dan los rusos en general. Y la historia está contada un poco en dos tiempos. Podríamos decir que son dos relatos interconectados de un padre y un hijo. Y me ha gustado mucho la crítica que hace Tolstoy de cómo evoluciona o involuciona la sociedad rusa. Está un poco contado desde esa perspectiva un poco bucólica de todo tiempo pasado fue mejor. Y bueno, tiene muchísima chispa y muchísima gracia. No es para nada un romance, que de nuevo yo iba convencida, no sé por qué, de que iba a ser una especie de romance. Igual por la portada yo... Así soy yo me lo imaginé, digo, esto va a ser un romance, pues no tiene mucho de romance, es más bien, ya digo, una crítica. Y bueno, sin ser un libro que me ha marcado, porque ya digo que es un relato muy cortito, creo que es muy ameno y curioso. Luego leí Máscaras femeninas de Fumiko Enchi y este libro lo leí con Isa y estoy deseando hacer otra lectura conjunta con ella de otro libro de la autora porque este libro nos ha dado para comentar muchísimo. La verdad que ha sido genial porque lo compré gracias a ella también porque me dio el chivatazo, creo que costaba 5 euros o así, estaba súper de oferta y lo compré totalmente a ciegas porque autora japonesa clásica y ya está, no necesito nada más, bueno, clásica moderna. Y la historia es totalmente brutal, me ha gustado muchísimo este libro. También es un libro muy cortito, como veis, o sea que, y con la letra así grandota. Y tengo que decir que el principio es bastante lento y cuesta un poco arrancar, pero luego te mete de una manera en la historia y en la mente perturbadora de la autora. Las protagonistas son dos mujeres que son una joven viuda y su suegra, y también tenemos un par de personajes masculinos que rondan a la viuda. Y sobre todo lo interesante de esta historia es el personaje de la suegra, que es un personaje súper siniestro y calculador. Y es una novela con una atmósfera muy marcada, muy creepy. Cada vez te va metiendo en una historia más siniestra que da como otra vuelta y cada vez hay algo más ahí escondido que tienes que ir descubriendo. Luego tiene ese rollo de los espíritus, están todo el rato hablando de los espíritus, que a mí es un tema que me encanta. El tema de los espíritus y para encima ambientado en Japón, me encanta, muy mal rollo, pero está muy bien hecho. Y bueno, nos va contando también a modo de flashback más parte de la historia o del pasado de la suegra. Y bueno, no os quiero contar tampoco mucho porque es una historia muy cortita que tenéis que descubrir. Obviamente es literatura japonesa, con esto quiero decir que va lenta la cosa, que al principio cuesta un poco arrancar. Hay que como que hacerse un poco a ello al principio y luego, bueno, o sea, a mí me enganchó totalmente y se me daban la vuelta los ojos, vamos, en plan, ¿pero esto qué es? ¿Esto de verdad es lo que yo pienso? Y incluso puedes sacar un par de teorías distintas que Isa y yo comentamos sobre lo que ocurre en el pasado y sobre lo que hizo la viuda o no hizo. Y bueno, pues eso, os la recomiendo mucho, sobre todo si la leéis con otra persona para darle bien al palique luego y comentarlo de arriba abajo. Y por último, en cuanto a libros, tengo que hablaros del libro sin ninguna duda del mes, que es Homenaje a Cataluña de George Orwell. Como ya sabéis, porque creo que lo he comentado 1.000.000 de veces, 1984 es un libro que marcó mi vida forever and ever. O sea, ese libro lo leí con 18 años o una cosa así, o 19, y marcó mi vida. Lo irónico de todo esto es que han pasado muchos años, no voy a decir cuántos, pero muchos, y todavía no había leído nada más de George Orwell, no sé por qué, porque es el típico autor que, bueno, tenía ahí Rebelión en la Granja, en plan, mañana lo leo, y han pasado
millones de años. Bueno, esto no va a volver a ocurrir, ahora estoy adicta a George Orwell y quiero leerme todo lo que tenga este hombre publicado. Homenaje a Cataluña son las memorias de los meses que pasó en España durante la Guerra Civil. Él estuvo en el frente de Aragón y en el de Cataluña, así que vamos a ver un poco la Guerra Civil desde una perspectiva muy particular, que es la de una persona desde fuera que viene a luchar por sus ideales a otro país, y también en una zona específica del conflicto. Es un libro que George Orwell cuenta con muchísimo sentido del humor, todas las anécdotas que le pasan. También es muy interesante por ver ese desencanto que se apodera de él. Él comienza contándote sus ideales de que viene aquí para luchar contra el fascismo, para acabar con eso y tal y cual, y ves cómo se va encontrando, va chocando con las actitudes sobre todo de los comunistas y de la Unión Soviética, que ya tenían muchísimo poder en España. Y bueno, es espantoso las cosas que cuenta, te pone los pelos de punta, y es que se nota tantísimo lo que le influenció para escribir 1984 y Rebelión en la Granja, que deberíais leerlo si os gusta el autor, deberíais leerlo si os interesa la historia de España, deberíais leerlo si queréis leer algo distinto de nuestro pasado, porque es totalmente distinto a leer un tratado de guerra, por ejemplo, a estudiarlo en el colegio, a leerte un libro histórico, sino que esto es algo súper subjetivo de lo que vio él aquel tiempo, con la gente con la que se encontró, anécdotas de todos los días. No nos habla casi de la guerra, de las trincheras, básicamente te habla del frío que pasó, de lo horrible que eran los piojos, de la suciedad, de la falta de comida, de los suministros que no existían, que no tenían armas, de que las pasó canutas en ese aspecto. Y realmente, aunque lo hirieron, fue un poco por la tontería, porque era muy difícil que donde él estaba hubiera un enfrentamiento directo. No es un libro de heroicidades ni situaciones tal, sino que es un libro que realmente te transmite muchísimo lo que es de verdad la guerra y lo absurdo que es todo. O sea, es que al final cuando acabas el libro dices, pero es que esto ¿por qué? O sea, es que es lo más ridículo, lo más absurdo y sin sentido que pueda haber en el mundo. Y bueno, hacia la mitad final del libro sí que hace un planteamiento más político, porque él cuando lo hieren ya pasa mucho tiempo en Barcelona y la situación era muy diferente de cuando llegó, que era una ciudad súper revolucionaria, a cuando vuelve, que está tomada ya, bueno, por algunos partidos y por algunos sindicatos, y te explica un poco, pues eso, la situación de terror que vivieron y de amenaza, y bueno, que al final George Orwell tuvo que huir de España porque casi lo matan, ¿vale? Él mismo cree que consiguió huir gracias a la ineptitud de los españoles, porque es que es verdad que te cuentan unas cosas que yo no podía parar de reírme. Entonces, bueno, es un libro muy especial, está maravillosamente escrito, creo que nunca jamás había tomado tantas notas, porque ya veis que, bueno, no sé si os fijáis, pero yo casi nunca marco mis libros y mirad, o sea, ¿esto qué es? Esto es que yo hubiera subrayado todas sus palabras, todas, o sea, todas las frases eran como, ¡ah! Pero este hombre, pero es que escribe que es impresionante. No tengo palabras para decir lo que me ha afectado este libro, lo que me ha gustado, y bueno, sé que es algo muy personal porque no lo sé, tiene que llegarte la manera en la que cuenta las cosas. No sé por qué a mí me habrá llegado y a otra persona no le llega, pero a mí sí, me ha llegado totalmente. Recomendadísimo, 100%. Y os dejo abajo la reseña que hice en el blog, que es más fangirleo, por si os quedasteis con ganas de saber más. Y bueno, ahora vamos a pasar a los cómics, que solo he leído 2 cómics, un manga y un cómic. El primero es el manga de Filamentos de... a ver, ¿cómo se llama esta mujer? Yuki Urushibara. A ver, para más información, es la autora de Suiki, ese manga de 2 tomos que siempre os recomiendo. Y Mushishi, un manga que no he leído, pero su anime es uno de mis preferidísimos de toda la vida. O sea que imaginaros esta mujer... Bien. Como siempre, Milky Way es una editorial que la sigo hasta el infinito y más allá. Como siempre, da gusto con ella, marca páginas y una edición chulísima. Esta es una recopilación de relatos que escribió desde los 90 a los 2000 más o menos, y bueno, tengo que decir que me ha gustado mucho por el estilo que tiene esta autora, que es realismo mágico 100%, espíritus, situaciones tristes, bucólicas, melancólicas, con toques de fantasía, de magia. Es muy especial como escribe y dibuja esta autora, pero también tengo que decir que
hay muchísimos relatos que, en fin, que no me dijeron nada, porque es que, claro, me gustó muchísimo el primero, los dos últimos, que son de Mushishi también, y algún relato de por medio, por ejemplo el de los fósiles, ese me gustó mucho también, pero son los relatos más largos, porque es que aquí hay relatos que son 2 páginas, y bueno, yo relatos de 2 páginas es como, vale, bueno, sí, pero ¿qué quieres decirme con esto? O sea, tampoco... Entonces, bueno, me gustó mucho porque me encanta el estilo de la autora y porque tiene ese estilo, pues eso, de realismo mágico, bucólico, trascendental en cierto punto, pero os lo recomiendo si os gusta la autora y desde luego recomiendo 1000 veces más Suiki, que es otra obra, que es una obra más compleja y más cerrada. Y por último, saqué de la biblioteca El hombre sin miedo de Frank Miller. Ya sabéis, si seguís mi blog, que soy una obsesa de Daredevil, del Daredevil de Netflix, de la serie. Me encantó esta segunda temporada, igual que la primera, pero nunca había leído ningún cómic de Daredevil y ya iba siendo hora. Entonces, bueno, fui a lo seguro, que es Frank Miller, que yo ya sé que me encanta Frank Miller, así que no hay problema. Nos cuenta un poco el pasado, los orígenes de Daredevil y, bueno, si habéis visto la serie, esto es la serie. O sea, se ve claramente que se basaron en este cómic incluso para hacer las 2 temporadas, porque aquí aparece Elektra, que por cierto, el momentazo cuando aparece Elektra, bueno, amor infinito. Infinitamente mejor la Elektra del cómic, pero no hay color. Yo no digo que no me guste la de la serie, pero no es mi Elektra. O sea, no. Y aquí, bueno, me encantó esa parte. Aquí el protagonista creo que tiene más... no es tan buenazo como en la serie y eso me gusta mucho. Tampoco es un cómic que me haya marcado, creo que me hubiera gustado más si no hubiera visto la serie, lógicamente, porque en realidad nos cuenta más o menos la misma historia de cómo él se hizo superhéroe y cómo, pues todo su pasado, su niñez, cómo conoce a Elektra, cómo monta el estudio de abogados, bueno, pues todo eso es lo mismo. Si habéis visto la serie os lo recomiendo para profundizar un poco más y bueno, que de aquí para arriba, porque ahora voy a leerme más cosas de él seguro. Y bueno, eso ha sido todo por este mes. Ahora sí, ya veis que he leído muchísimo, aunque también hay que tener en cuenta que ha habido varias novelas cortas, historias de relatos, que eso siempre me lleva muy poquito tiempo. Por lo contrario este mes, porque estoy leyendo el tochaco inmenso de Los asesinos del emperador de Posteguillo, que me está gustando mucho, pero son 1000 y pico páginas, o sea que no esperéis esto el mes de mayo. Y nada más, comentarme si conocéis estos libros, si os gustan, si queréis leerlos, lo que queráis. Muchísimas gracias por estar ahí como siempre y nos vemos pronto. Adiós.